Hola, en esta oportunidad vamos a resolver un problema sobre función exponencial, el cual dice así: lechón al horno. Se saca del horno cuando la temperatura es de 248 grados Fahrenheit y se coloca sobre una mesa en una habitación donde la temperatura es 77 grados Fahrenheit. Si la temperatura del lechón es de 180 grados Fahrenheit después de media hora, ¿cuál es la temperatura después de 40 minutos? Me dicen que utilice este modelo matemático. La segunda pregunta, me piden que después de cuánto tiempo el lechón se enfría a 100 grados Fahrenheit. Y por último, me piden que trace su gráfica, escriba su ecuación de la asíntota y diga qué representa a largo plazo. Iniciemos entonces con la solución, identificando primero la primera variable, que es la temperatura del lechón después de t minutos de sacarlo del horno. T es el tiempo, donde el tiempo está en unidades, en este caso es minutos, y entendiendo que el tiempo siempre es mayor o igual que 0. Entonces, para dar respuesta a esta primera pregunta, en la cual me dicen cuál es la temperatura del lechón después de 40 minutos, o sea, mi objetivo es calcular cuánto es la temperatura cuando han transcurrido 40 minutos. Para ello debo usar esta fórmula. Y usar esta fórmula significa que debo identificar quién es la temperatura del medio ambiente. En este caso, la temperatura del medio ambiente es de 77 grados Fahrenheit. Temperatura inicial es 248. La constante K es positiva, debemos hallarla. Y para eso tenemos un dato acá, que la temperatura después de media hora, o sea 30 minutos, esto es 180 grados Fahrenheit. Entonces reemplacemos esa información, temperatura evaluado en 30, sería lo siguiente. Temperatura del medio ambiente, 77 grados Fahrenheit, más temperatura inicial, 248, menos temperatura del medio ambiente, 77, por E elevado al cuánto, menos K por T, pero el T es 30, estamos evaluando cuando es 30. Y cuando es 30, en este caso es 180 como dato, igual a 77 más, en este caso si estamos, sería 171 por E elevado a la menos 30K. Entonces, a partir de aquí debemos despejar el valor de K. ¿Cómo lo despejamos? Hay que pasar, en este caso, a restar el 77 y el 171 a dividir. Y quedaría así: 180 menos 77 sobre 171. Y esto es igual a ¿cuánto? E elevado a la menos 30K. Ahora, debemos recordar lo siguiente. Cuando teníamos logaritmo en base b de un número n, y esto es igual a un y, por definición, el número n es igual a b elevado a la y. De esa manera obtengo yo el valor de n. Pero en nuestro caso tenemos una exponencial, o sea que yo quiero despejar el y, que es menos 30K. Entonces, si aplicamos la definición, tendríamos logaritmo en base e. Eso significa que es logaritmo natural. Hacemos esta resta, en este caso 180 menos 77, 103, sobre 171. Y esto sería igual a menos 30K. Entonces el valor de K va a ser lo siguiente. Este menos 30 pasa a dividir. Y aquí me quedaría logaritmo de 103 entre 171. Ejecutamos esos cálculos con la calculadora y tendríamos lo siguiente. Una división. Logaritmo en el numerador de una división. 103 entre 171. Todo eso entre menos 30. Entonces estamos efectuando los cálculos y ahí tenemos el valor para la constante K. 0,016897. ¿Bien? Con esa cantidad de decimales vamos a trabajar. Entonces, la temperatura del lechón en términos del tiempo quedaría 77 más ¿cuántos? 171 por E elevado a la ¿cuánto? Menos K. El valor de K lo tenemos acá. Menos
0,016897 por t. Pero me piden evaluarlo cuando el tiempo es 40. ¿Qué tenemos que hacer? Usar la calculadora, porque simplemente voy a reemplazar en vez del t, que es el tiempo, 40. Entonces tendríamos lo siguiente. Vamos a usar la calculadora y vamos a efectuar ese cálculo. Sería 77 más 171 que multiplica a e, todo esto elevado a la menos 0,016897 por t, que en este caso es 40, porque estamos evaluando en 40. Ejecutamos y tenemos el valor. 163,99 grados Fahrenheit, redondeando a 2 decimales. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Redactar la respuesta. La temperatura del lechón después de 40 minutos es 163,99 grados Fahrenheit, aproximadamente. Bien, entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta lo siguiente: la definición para resolver este exponencial. Aquí tenemos una exponencial. Esta exponencial, ¿cómo se resuelve? Usando esta definición. A partir de eso, simplemente una vez que encontramos el valor de k, usando la información que me dan al inicio, ya podemos responder cuando el tiempo sea 40 minutos, cuánto es esa temperatura. Bien, ahora pasemos a la parte B. En la parte B nos piden después de cuánto tiempo el lechón se enfría a 100 grados Fahrenheit. Pero ya tenemos la temperatura del medio ambiente, identificado la temperatura, en este caso el valor de la constante, y solamente nos queda reemplazar. Me están pidiendo cuando sea 100, aquí es 77 más 171 por e elevado a la menos 0,016897 t. Pasamos a restar el 77, sería 100 menos 77 y 171 pasa a dividir. Y me quedaría a la derecha e elevado a la menos 0,016897 t. Mi objetivo es despejar t. Entonces, si queremos despejar t, de nuevo recordamos la definición. Entonces, b es la base. En este caso, la base es e. Tendríamos logaritmo en base e. ¿De quién? 100 menos 77. Eso es 23 sobre 171. Y esto es igual a menos 0,016897 t. Entonces, pasamos a dividir el número que acompaña a t y obtenemos lo siguiente. Ejecutamos los cálculos con la calculadora y vamos a obtener lo siguiente. Bien, tenemos una división, logaritmo, una división, 23 entre 171, cerramos paréntesis, y todo esto dividido entre menos 0,016897. Ejecutamos y ahí tenemos el valor. El tiempo sería igual 118,73 minutos. Con lo cual se concluye la parte B. Pero no antes hay que redactar la respuesta. ¿Qué vamos a redactar? ¿Después de cuánto tiempo? Después de 118,73 minutos, el lechón tiene una temperatura de ¿cuánto? Una temperatura de 100 grados Fahrenheit. Bien, con la cual se concluye con esta parte B. Esta definición lo estamos usando tanto en la parte A como en la parte B. Bien, después el no olvidarse redactar la respuesta, que es importantísimo. Y para graficar simplemente hay que evaluar 3 puntos como mínimo y colocar la asíntota así, tal cual como nos indica. Cuando T es 0, o sea, cuando sacamos del horno, en este caso la temperatura inicial es 248 grados Fahrenheit. Debemos tener en cuenta que también como dato, cuando transcurre 30 minutos, esto es 180. Y en la parte B calculamos cuando habían transcurrido 118,73 minutos, la temperatura en este caso es 100. Bien, con esos 3 puntos y con la asíntota, que en este caso la asíntota se llama T
igual a 77, que es la temperatura del medio ambiente, grados Fahrenheit. A esto se le llama asíntota horizontal. Bien, nos piden la ecuación de la asíntota, ahí está. Nos falta que interpretemos qué representa a largo plazo. Conforme transcurre el tiempo, la temperatura, en este caso del lechón, se aproxima a la asíntota. Eso quiere decir que se aproxima a 77 grados Fahrenheit. Eso del punto de vista matemático. Del punto de vista de la realidad, cualquier plato, en este caso estamos hablando de lechón, si colocamos en una habitación donde la temperatura es 77, en algún momento el lechón, su temperatura va a ser la temperatura del medio ambiente, o sea, 77 grados Fahrenheit. Bien, pero matemáticamente nosotros observamos que la gráfica se aproxima. Eso quiere decir que a lo largo del tiempo, si el tiempo va transcurriendo y la temperatura se va acercando a este valor que es 77 grados Fahrenheit, se aproxima. Bien, con lo cual se concluye con este video hasta una nueva oportunidad. Gracias.